Buenos días a todos, mi nombre es Marta Fernández de Alarcón, soy la secretaria general del Spanish Business Council. Os doy la bienvenida al webinar de hoy que realizamos en colaboración con la Cámara de Comercio de Córdoba sobre las perspectivas de negocio en Emiratos Árabes, cómo conectar ambos mercados. El webinar comenzará con una introducción por parte de Rafael Reyes, que es el coordinador del área de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Córdoba, que nos explicará cómo este webinar está comprendido dentro del programa Expande, que tiene como objetivo principal apoyar a las empresas en el diseño y desarrollo de estrategias de internacionalización. A continuación contaremos con la intervención de Andrés Salinero Barboya, consejero de la Oficina Económica Comercial en Dubái, que hará un resumen de las principales claves del mercado de Emiratos Árabes Unidos, aportando interesantes datos para poder conocer el país y el ambiente empresarial en el que nos encontramos. Una vez terminadas estas dos intervenciones, daremos paso a la mesa redonda, que será moderada por José Diego Manzanera de Gulf Business Consulting. Los ponentes que intervendrán en esa mesa redonda son Diego Cueto, de la empresa Noatum, Andrés Ponce, de la empresa Ebro Foods, Martín Gómez, de la empresa RD. Cada uno de los ponentes aportarán su experiencia en la región desde su perspectiva y desde el conocimiento de cada uno de los sectores en los que desarrollan su actividad. Bueno, muchas gracias a todos porque sin vuestra generosa colaboración y continuo apoyo al Spanish Business Council no podríamos seguir haciendo lo que hacemos y creando la Cámara de Comercio como la estamos llevando. Y bueno, nada, una vez más, gracias por vuestro tiempo también. Al final de las intervenciones habrá un turno de ruegos y preguntas para cada uno de los ponentes, ¿vale? Bueno, yo ya dejo la palabra a Rafael Reyes y ya podéis comenzar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marta, por, eh, por este seminario que has montado, que has conseguido una serie de un panel de profesionales más que interesante. Yo creo que cubre todas las posibles dudas que podrían surgir sobre el mercado de Emiratos. Y también, pues, el haber conseguido que, bueno, que hoy esté presente toda la representación oficial española en este país, como sois vosotros mismos, que aunque seáis Spanish Business Council para los que somos camarales, sois la Cámara de Comercio Española en Emiratos. Y por supuesto la oficina comercial de la Embajada de España, de ICE, con don Andrés Salinero, que creo que para ver la situación del mercado es la mejor elección, el que mejor nos puede contar lo que le está pasando a la empresa española y lo que está pasando ahora mismo en Emiratos, ¿no? Comentar que este webinar pues, se engloba dentro del programa de apoyo a la internacionalización Expande, eh, apoyo a la expansión internacional de la PYME, que es un programa que realmente lo que se hace es un plan de internacionalización a medida para la empresa, con un apoyo económico para desarrollarlo. O sea, hay un diseño del plan y un apoyo económico. Y ese plan normalmente se concreta sobre un país específico. Entonces, perfectamente podríamos encontrarnos con empresas que escogieran Emiratos como el lugar para desarrollar el plan, y por esto este tipo de actividades que aumentan en el conocimiento del mercado pues se engloban perfectamente en este programa Expande, que está financiado con fondos FEDER de la Unión Europea. Sin más, pues doy paso a don Andrés Salinero para que nos haga el análisis del mercado. Muy bien, pues buenos días, Rafael y todo el resto. Gracias por la introducción. Bueno, voy a daros una pequeña pincelada sobre Emiratos, sobre un poco las características principales de la economía y sobre algunas, en fin, consejos, recomendaciones para hacer negocios aquí. La verdad que no sé hasta qué punto todos estáis familiarizados con el país, pero bueno, intentaré ser conciso y, en fin, y no aburriros demasiado. Tengo una presentación preparada.
Básicamente lo que voy a hacer es daros una pequeña pincelada sobre datos generales del país, también lo que es el marco político, en fin, cómo está la economía en la actualidad, cuáles son las relaciones entre España y Emiratos Árabes Unidos en ámbito de comercio e inversiones. Y luego, bueno, os mencionaré alguna particularidad del mercado a tener en cuenta para hacer negocios. Y luego, de otras oportunidades de negocio, la verdad es que, en fin, me podría extender todo el webinario, pero me voy a centrar en dos sectores que creo que son de interés para las empresas de la Cámara de Córdoba, que son el sector de la joyería y el sector agroalimentario. En cualquier caso, luego al final de la presentación, si queréis hacerme alguna pregunta sobre estos sectores u otros, pues estaré encantado. Bueno, para los que no estén muy familiarizados con el país, porque hay gente que lo confunde, en fin, como al final son, alrededor tienen países también relativamente pequeños, Qatar, Kuwait. O sea, Emiratos es un país que tiene 7 emiratos, que en el fondo serían como 7 estados federales, sería una especie de un sistema administrativo muy parecido a Estados Unidos, con, digamos, con leyes federales y leyes, digamos, de cada emirato. Entonces, los 7 emiratos, en realidad, para el tema de negocios, nos importan 2, que son Abu Dhabi y Dubái. Al final, estos 2 prácticamente comprenden en torno al 90% del PIB del país, siendo Abu Dhabi la capital y la que mantiene, digamos, o tiene los recursos de hidrocarburos, recursos naturales, y Dubái, que es un poco pues, el centro financiero, logístico y comercial no solamente del país, sino también de la región. Bueno, que aquí la actividad no cesa, y luego contaré un poquito la parte de coyuntura. La verdad que estamos en creo que una de las regiones más dinámicas ahora mismo del mundo. Pues es cierto que desde mayo, septiembre, dígase ahora mismo, que lo estamos sufriendo, pues el calor es cierto que hace que, pues eso, por ejemplo, las ferias y las misiones pues se reduzcan considerablemente, por lo tanto la actividad también de los negocios también baja. Entonces, primera cuestión importante es hacia qué tamaño, o sea, hacia qué público nos dirigimos si queremos aquí exportar o queremos establecer un negocio. Bueno, la población de Emiratos son 10 millones. Entre los 10 millones es cierto que la mayoría somos extranjeros. Aquí a nivel local serían en torno a 1,5 millones. Pero este mercado, aparte del dinamismo, tiene el interés de que, primero, que es un hub. Entonces, como hub, importa unas cantidades, digamos, de productos y los reexporta en torno a un 40%. Creo que es el quinto o sexto hub de reexportación más importante del mundo. Y luego no nos olvidemos también que, aparte del hub logístico, también tiene el hub aéreo y que incluye pues, ser un destino importante de turistas, en torno a unos 15 millones en los datos previos al COVID. Por lo tanto, el mercado no solamente es el mercado de la gente que vive aquí en Emiratos, sino también la gente que pasa por aquí temporadas por tema vacacional o bien mercados de alrededor en el que Emiratos pues reexporta desde el puerto de aquí, básicamente Jebel Ali en Dubái y, bueno, y Port Khalifa y Port Said en Abu Dhabi. Entonces, como os comentaba anteriormente, la mayor parte de la población es extranjera, si bien hay gran predominancia de población asiática, principalmente de origen indio, pakistaní, Bangladesh, Sri Lanka. Entonces, una gran parte de esta población extranjera, digamos, es mano de obra barata o mano de obra, digamos, poco cualificada. Entonces, de cara un poco también a pensar en el tipo de tendencias de consumo y rasgos de consumo, hay que tener en cuenta que, si bien la renta per cápita del país es elevada, unos $50.000 al año, pues es cierto que una parte de la población no tiene esa capacidad adquisitiva como para comprar cierto tipo de productos, digamos, de origen, en este caso, europeo o español. Por otra parte, también destacaría que lo que también caracteriza a Emiratos respecto a los países de alrededor es que es una economía bastante diversificada porque, por ejemplo, la parte de petróleo y gas no llega al 30% del PIB, y en cambio, pues otra serie de servicios, transporte, finanzas, turismo, y lo que lo comentaba, el hub comercial, pues eso supone, digamos, una gran parte del PIB. Bueno, como os decía un poco anteriormente, la organización se divide en 7 emiratos, cada emirato lo dirige una familia real, pero siendo la familia real, entre comillas, más importante la de Abu Dhabi, porque el presidente del país es el jeque de Abu Dhabi.
El segundo, en este caso Dubái, pues el vicepresidente del país es el jeque de Dubái. Existe la legislación federal, pero ya digo que luego también cada emirato regula, en algunos aspectos tiene su propia regulación. Emiratos también se caracteriza, yo creo que a diferencia de otros países alrededor, es que lo que realmente atrae de este país es su alta estabilidad, no solamente política, porque al final está todo bastante bien organizado, la parte de sucesiones y demás entre las familias reales, sino la parte económica, la parte financiera y la parte monetaria. El tipo de cambio de aquí de Emiratos, el dirham, está ligado al dólar, entonces, en fin, cualquier tipo de convulsión en los mercados, al final sabes que el dólar siempre va a valer lo mismo el dirham va a valer lo mismo respecto del dólar. Por otro lado, pues es un país con unas relaciones diplomáticas muy amplias. La verdad es que participa en prácticamente todas las organizaciones internacionales relacionadas con el comercio, la economía y la política. Y recientemente forma parte de los BRICS, que son los llamados países emergentes, pues Brasil, India, Sudáfrica, Rusia. Y bueno, es un país que goza de importantes y buenas relaciones diplomáticas con todo el mundo. Actualmente, no solamente Emiratos, yo que diría que la zona, la región, está, digamos, viviendo un momento dulce, en parte precisamente por la crisis energética que nos afecta negativamente al resto de los países del mundo, pues al final ellos como productores de gas y de petróleo, pues evidentemente les ha favorecido todas las convulsiones que ha habido de guerras y demás. Entonces, eso unido a unos planes muy ambiciosos de diversificación. Y luego es cierto que por los Emiratos, desde la época del COVID, se ha vuelto un refugio para muchas familias o nacionalidades que tenían problemas en su país como sitio, digamos, un poquito de refugio. El país, pues por su propia dinámica, tiene un crecimiento elevado, 2022 7,9, 2023 3,4 y este año se espera en torno a un 5%. También por su propia dinámica de exportación de petróleo y de otros productos, tiene superávit tanto fiscal como por cuenta corriente. Y luego, bueno, pues la verdad que el gobierno de aquí pues es un gobierno, yo diría, bastante profesional en el sentido de que tiene una hoja de ruta a largo plazo. Su principal, digamos, objetivo es diversificar la economía, cada vez depender menos del petróleo y creo que lo está consiguiendo. De hecho, ya pues Emiratos ya es un referente en algunos sectores, por ejemplo, la aeronáutica, el espacio, en fin, las energías renovables, industrias también pesadas como aluminio, quinto productor mundial. En fin, es un país yo creo que ha hecho bien sus deberes desde el principio. Por deciros un ejemplo, en la parte logística, pues Jebel es el 9º puerto mundial de volumen de mercancías. El aeropuerto de Dubái es el que más pasajeros internacionales mueve del mundo y van a hacer otro aeropuerto todavía más grande para el 2027. Entonces, bueno, es un país muy dinámico y ya digo que por las circunstancias de los últimos años, pues ese dinamismo yo creo que se ha visto hasta multiplicado. Luego, como economía pequeña, es un país muy abierto en el que tiene un grado de apertura muy elevado y en el que tiene recurrentemente superávit, digamos, comercial. Para que os hagáis una idea de la importancia a nivel mundial en el comercio, Emiratos más o menos maneja en torno al 2,4% del comercio mundial, mientras para que hagáis una idea, España maneja el 1,8%. O sea, para que refleja un poco la importancia de la parte de la reexportación. Entonces, como principales clientes, pues desde aquí se reexporta, porque evidentemente a Arabia Saudí no se le va a exportar petróleo, pero se le reexporta a Arabia Saudí, India e Irak. Y cambio como principales proveedores tenemos a China, India, Estados Unidos, si bien como bloque sería la Unión Europea el principal bloque de proveedor al mercado de Emiratos. Si hablamos de las relaciones comerciales entre España y Emiratos, yo, creo que las cifras hablan por sí mismas, pero es un mercado muy potente para España, en torno a unos 2.000 millones al año de exportación solamente de bienes, no incluye servicios, porque servicios, las estadísticas viene para todo el Golfo, no viene, digamos, desagregadas por países en el Golfo. Pero siempre digo como ejemplo que España exporta más a Emiratos que a la India o que a Australia. O sea que para que hagáis un poco la idea del volumen importante de exportación a este mercado.
En cambio, la importación pues no es muy importante. La verdad es que también siento que no somos un destino del petróleo de Emiratos y es cierto que, bueno, lo que más exportan pues básicamente es aluminio, piedras preciosas, algún tipo de piedra natural. Básicamente es la importación desde Emiratos, pero bueno, es una cantidad bastante inferior a nuestra exportación. La verdad que la exportación está bastante diversificada. La verdad es que, al final, como aquí la industria local es muy limitada, pues al final tiene que importar prácticamente todo. Y aquí, pues desde equipamiento industrial, equipamiento eléctrico, en fin, la parte agroalimentaria, por supuesto, y luego, pues, en fin, vehículos, prendas de vestir, perfumería, cosmética, material de construcción. En fin, en toda esta suma de todos estos sectores son los que suponen en torno a los 2.000 millones que os comentaba anteriormente. Si hablamos de la inversión, pues igualmente hay una relación muy intensa entre Emiratos y España, siendo Emiratos el principal inversor del Golfo en España, aproximadamente unos 5.600 millones de euros. Y bueno, aquí básicamente, precisamente porque el gobierno, las empresas públicas dominan una gran parte de la economía, pues los principales inversores son inversores institucionales y son los llamados fondos soberanos, que son los que al final captan el dinero, una gran parte del dinero de lo que les sobra del petróleo, y eso lo invierten en muchos mercados, en muchos sectores. Y entonces, para que tengáis una referencia, pues en España son accionistas de Cepsa, de Celnex, Enagás, Meliá. En fin, son sobre todo, bueno, diría que Mubadala, que algunos lo conocéis, Mubadala, ADIA, son los principales fondos soberanos, pero bueno, hay otras empresas como DP World, Abu Dhabi Ports, Aldara, que también tienen importantes inversiones en España. Y luego, como hub regional, al final, digamos que especialmente Dubái más que Abu Dhabi, pero en fin, los dos, aquí es donde las empresas españolas operan para el resto de la región. Entonces, tenemos más de 200 empresas españolas establecidas en sectores muy diferenciados. Y bueno, el stock de inversión son unos 1.600 millones de euros. Y bueno, y pues una gran parte de estas empresas españolas establecidas son parte del Spanish Business Council, que es nuestra Cámara de Comercio aquí, y que, en fin, que es la que organiza el webinario conjuntamente con la Cámara de Córdoba. Y la verdad que, bueno, pues no es porque esté el Spanish Business Council delante, pero es una cámara muy activa y la verdad es que, en fin, arrastra a muchas, digamos, empresas a la hora de organizar eventos. Bueno, entonces, ¿qué peculiaridades puedo destacar del mercado? A ver, Emiratos es un mercado que, en fin, hay que conocer un poquito la cultura también, la cultura árabe, sobre todo la cultura árabe de esta parte del mundo, porque también se ven diferencias entre otros países árabes, por ejemplo, de Norte de África o de los países mediterráneos, pero es un mercado, concretamente el Emiratos yo destacaría que es un mercado muy complicado en el sentido de competitivo. O sea, al final, digamos que Emiratos, a diferencia de otros países de la región, lleva ya mucho tiempo en este proceso de diversificación y desarrollo. Entonces, ahora en el año 2024, pues cuando uno quiere introducir productos nuevos en el mercado, antes que esa empresa han llegado otras tantas empresas, no solamente españolas, sino otras partes del mundo, para tratar de colocar en el mercado. Eso unido a que es un mercado de fácil acceso, al final aquí los requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios son relativamente laxos, no es un mercado proteccionista precisamente por la necesidad de importar y por el negocio tan importante que tienen desarrollado en la parte de reexportación. Al final hace que aquí al final compitas con todo el mundo, ¿no? Entonces, es un mercado que sí que es cierto, es business friendly, es decir, te pueden recibir, te pueden escuchar y es fácil hacer negocios una vez que ya has conseguido un distribuidor, pero el hacerse hueco en el mercado no es fácil. Eso es cierto. Por otro lado, pues los que no habéis estado nunca en Emiratos, pues es un país que tiene unas infraestructuras, como comentaba anteriormente, de primer nivel, no solamente aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales. Entonces, bueno, la verdad es que es un país bastante desarrollado en ese sentido. Luego, la parte de exportación se desarrolla sobre todo en zonas francas. Las zonas francas tienen algunas ventajas respecto al trabajar en la zona, digamos, que llamamos mainland o territorio, digamos, principal. Y estas zonas francas suelen estar especializadas en diferentes sectores. Creo que a lo mejor luego Martín os explica un poquito más sobre su funcionamiento.
Pero vamos, yo creo que lo que destaca este país es, como comenté anteriormente, una gran estabilidad, una visión a largo plazo. Al final aquí, aunque cambie el presidente o el jeque de turno, la visión no cambia prácticamente, es una visión a largo plazo. Siempre hacen planes a 20, 30, 40, 50 años. Y además, pues eso, esa estabilidad pues es una fuente importante para atraer inversiones. Luego, pues a nivel de impositivo, pues es un lugar también bastante benévolo, o sea que no hay impuestos sobre la renta de personas físicas, hay un IVA muy bajo, 5%, el arancel también es prácticamente 5% en general o 0% en algunos ámbitos, y recientemente se puso un impuesto sobre sociedades del 9%, pero bueno, ya digo que es un impuesto relativamente bajo si lo comparamos con los tipos que aplican en Europa. Pero bueno, lo que comenté anteriormente, tiene esas ventajas, pero tiene la principal desventaja que hay mucha competencia, que en algunos ámbitos, en algunos sectores hay mucha saturación, de forma que meter un nuevo producto es a costa de sacar algún otro, y yo diría que es un mercado muy de nicho. Muy de hecho, sobre todo digo, sectores saturados, no sectores a lo mejor de alto crecimiento. Bueno, por lo que os comentaba anteriormente, el tema de la cultura árabe, por una parte, las relaciones personales son muy importantes. Al final aquí, pues hasta que los negocios se consolidan o se materializan, hace falta que se construya una relación de confianza. Por lo tanto, son relaciones más pensando en el medio y largo plazo. Y eso pues supone que es difícil, no digo imposible, pero hacer negocios en poco tiempo, ¿no? Por lo tanto, siempre hablamos de las 4 Ps, paciencia, que para mí es la más importante, junto con el precio, porque es cierto que como buenos comerciantes, pues son buenos, o sea, les gusta mucho negociar, pero perseverancia, porque es cierto que a veces pues te desquician un poco la forma de trabajar y la forma de mantener la comunicación, digamos, en los correos y en las llamadas y demás. Y luego la presencia, que no es imprescindible, pero es cierto que para cierto tipo de negocios, el tener aquí presencia, tener algún tipo de representación en el país, pues ayuda mucho a desarrollar, digamos, esos negocios, ¿no? Luego es un país multicultural, porque lo que comenté anteriormente, aquí, digamos, conviven más de 200 nacionalidades y siendo la población extranjera más del 85% digamos, de la población. Luego, bueno, tenemos la ventaja que todo lo relacionado con España pues es bienvenido, tenemos una buena imagen, tanto como país como por los productos de buena calidad, precios, digamos, yo creo que competitivos en general, y eso yo creo que tenemos una puerta abierta, generamos cierta simpatía, aunque luego a la hora de negociar, pues negocian como a todo el mundo. Y luego, pues diría que sí, que tenemos una cierta imagen de buena calidad. Es cierto que de cara un poco a venderse aquí en el mercado, pues siempre valora mucho que tengan referencias de otros mercados, ¿no? Sobre todo si es en la región MENA, pues con más razón. Entonces, si una empresa ya está vendiendo a Arabia Saudí, o está vendiendo a Oman, o está vendiendo a Qatar, eso siempre es una buena carta de presentación a la hora de conseguir un distribuidor. Pero también es cierto que si hay otras referencias internacionales en otros mercados exigentes como Estados Unidos o como Europa, pues también les puede valer. Bueno, en oportunidades, ya digo, podría hablar de otros sectores, pero yo creo que poco por los intereses que nos ha trasladado desde la Cámara de Córdoba, creo que me voy a detener solamente en 2, aunque luego, ya digo, el turno de preguntas me podéis preguntar sobre otros sectores. Entonces, bueno, evidentemente la joyería cordobesa es internacionalmente conocida. Yo creo que, en fin, es una referencia en España y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito brevemente el sector. Aquí, bueno, pues también en ese caso, pues por una influencia árabe, aquí las joyas, pues es un regalo que se hace muy a menudo, no solamente entre familias, sino también incluso regalos entre amigos o regalos también incluso entre clientes y demás. Entonces, un negocio que maneja mucho dinero. Nos he comentado que, curiosamente, la partida exportadora más importante después del petróleo es el oro y las piedras preciosas, porque al final en Emiratos, sobre todo en Dubái, se importa mucho de otras partes del mundo
y se reexporta a otras partes del mundo. Cuando digo oro y piedras preciosas, digo tanto a granel, tanto, digamos, en el propio, digamos, producto, como en joyas. Y por eso, pues, en fin, uno se sorprendería, por ejemplo, la cantidad de exportación de lingotes de oro y de diamantes desde aquí a, pues eso, a países, por ejemplo, como Suiza, como Bélgica. Pero bueno, en fin, es un sector importante, no solamente la parte comercial, de comercio exterior, sino también la parte, digamos, de consumo, digamos, aquí en el país. Entonces, bueno, aquí veis un poco las cifras, un poco los volúmenes que manejan. Como veréis, el principal exportador es la India, también un referente también en joyas y sobre todo también en oro y piedras preciosas. España, bueno, tenemos cierta presencia. Bueno, el último año que tenemos estas cifras hablamos de 9 millones de euros, aunque los años anteriores eran en torno a 6 millones. Lo que es cierto es que, y aquí poco viene la siguiente diapositiva, aquí lo que realmente mueve dinero es lo que llaman joyería fina. Yo sí soy un experto, pero es cierto que el nivel de joyas aquí es un nivel bastante sofisticado y es cierto que la bisutería también tiene su cuota de mercado, pero claramente las joyas con cierto diseño, con cierta elaboración, con cierta calidad, al final son las que realmente ocupan la mayor parte del mercado de joyería y hablamos de un mercado de unos 3.000 millones de euros al año. En la parte agroalimentaria, pues bueno, al final, como es un país desértico, es cierto que aquí están tratando de promocionar ser más autosuficientes y están tratando de promocionar la agricultura, digamos, de invernadero y están empezando a hacer algún tipo de producto, sobre todo hortaliza, fruta, algo también, pero vamos, fruta y verdura. Pero bueno, el 85-90% de lo que consumen lo tienen que importar. Entonces, bueno, ahí España, pues sí que es cierto que somos un referente en algunos productos, sobre todo fruta y verdura, unos 60 millones de euros al año. Aceite de oliva, pues unos 30 y pico, 40 millones. En fin, en total venimos a exportar en torno a unos 300, depende del año, 300, 400 millones de euros al año. Y ya digo que donde somos fuertes es fruta, verdura, aceitunas, aceite de oliva, en algunas conservas también, también en semillas, en producto también, digamos, a granel. Y luego, bueno, estamos también tratando de incrementar nuestra cuota en pescado fresco, carne, sobre todo cordero, quesos y lácteos, en fin, también bastante diversificado, pero bueno, es un sector, ya digo, que importante, aunque como comentaba anteriormente, está muy saturado y es difícil el poder meter productos nuevos, salvo que sea producto de nicho o bien que sea a costa, digamos, de sacar algún otro competidor. Es cierto que la parte de retail es la que más competencia hay, donde el precio es muy importante, aunque la calidad también pesa bastante, pero donde vemos bastante movimiento es en el canal Horeca. La verdad es que Dubái, por el tipo de perfil de turista que viene por aquí, está desarrollando bastante el sector hospitality y no solamente los hoteles, sino también restaurantes de alto nivel, pues están abriendo en Dubái. También se instauró el tema de los premios Estrella Michelin hace un par de años y en los últimos 2-3 años pues hemos tenido aquí varias aperturas de restaurantes de, digamos, de cierto nivel, de españoles, Estrella Michelin. Pues tenemos aquí al restaurante de David Muñoz, de Ani García, de Paco Morales, de Martín Berasategui. Es decir, que es un sector que está moviendo bastante negocio y, por lo tanto, es un sector que al final requiere producto de calidad y yo creo que ahí el producto español pues, es bienvenido y, de hecho, estamos viendo que en algunos ámbitos como el pescado fresco o el marisco pues está entrando bastante bien. Pues yo creo que me quedaría aquí. Agradeceros a todos la atención y luego, si os parece, pues no sé, cuando la moderadora Marta lo decida, pues estoy abierto a contestar las preguntas que me planteéis. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, damos, el siguiente es en la mesa de redonda y ya podemos comenzar, José Diego. Gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en este webinar organizado por el Spanish Business Council y por la Cámara de Comercio de Córdoba. Muchas gracias a don Andrés Saldinero, el consejero económico, por esta primera fotografía general con datos sin duda muy valiosos para las empresas cordobeses que nos están escuchando esta mañana. Y también consejos muy prácticos también para que las empresas puedan tener un mayor nivel de éxito a la hora de hacer negocios en este mercado.
Una de las 4 Ps que mencionaba el consejero en la presentación a la hora de la cultura de negocios, además de la paciencia y el precio, es la presencia. Y tener presencia aquí es bastante importante, especialmente en algunos sectores o tipo de servicios principalmente. Cuando queremos exportar bienes o productos a Emiratos Árabes Unidos, probablemente podamos hacerlo a través de importadores locales, distribuidores, partners que hayamos conseguido pues a través de ferias, de acudir a este mercado, de cualquier tipo de acción comercial. Pero tener una presencia, especialmente si estamos proveyendo servicios, es un paso más a tener un compromiso con este mercado que valora mucho las empresas locales. Para eso tenemos algunos expertos que van a estar con nosotros y van a hablar de diferentes temas, desde la parte logística al sector agroalimentario tan importante y que afortunadamente las empresas españolas están creciendo a un nivel considerable sus exportaciones en el sector agroalimentario, hasta la parte también de implantación de empresa o de establecimiento. Y para eso tenemos a Martín de la empresa RLD, con la que quiero comenzar esta mesa redonda con una pregunta que me gustaría hacerle a Martín y que nos pudiera aclarar y nos pudiera aconsejar a todos los que nos están escuchando esta mañana. Hablábamos también de la tipología del país, hablamos de que tenemos zonas francas, solamente en Dubái tenemos más de 30 zonas francas de libre comercio, tenemos otra modalidad, que es la modalidad mainland, que la llamamos aquí. Y si nos podrías, Martín, por favor, explicar a todos los oyentes cuáles son los factores que deberían considerar las empresas a la hora de decidir si se quieren establecer en una zona franca de libre comercio o si quieren optar por la modalidad mainland. ¿Y qué significa esto? Y cómo también decidir establecerse en una zona franca o establecerse mainland puede afectar también a esa parte logística, que luego también ampliaremos con Diego Cueto, de la empresa Noatum. Aclararemos un poquito más toda la parte logística. Pero ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas que hay de establecerse en un lugar u otro? Y cómo afecta también a los costes operativos. Muchas veces pensamos que establecerse en Emiratos Árabes o en Dubái es extremadamente caro o solamente ciertas grandes empresas tienen la capacidad de poder establecerse, pero probablemente a nuestra audiencia les sorprendería que hay costes bastante económicos o relativamente económicos para una empresa española a la hora de establecerse aquí. ¿Podrías ampliar un poco esto, por favor? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Simplemente para ser breve, dar las gracias a la Cámara de Comercio de Córdoba y al Spanish Business Council por organizar esto. Yo trabajo en un despacho de abogados, se llama RLD, que básicamente nos dedicamos un poco a asesorar a la empresa española que se quiere implantar aquí. Entonces, como bien ha dicho José Diego, tenemos 2 formas de implantarse, ¿no? Tenemos lo que se llama mainland y lo que se llama zona franca. Para aquellos que no conozcan un poco las diferencias, ¿vale? Al final, empresas mainland son lo que se considera como territorio Dubái, territorio Abu Dhabi, ¿no? Cada emirato tiene su departamento económico, que es el que emite las licencias. Tiene su propio registro mercantil que emite las licencias, mainland Dubái, mainland Abu Dhabi o cualquier otro emirato. Y por el otro lado tenemos las zonas francas. Que las zonas francas son, el concepto de zona franca no tiene mucho que ver con el concepto español de zona franca, ¿no? Porque en España asumimos zona franca es una zona cerca del puerto, con seguridad, vallada, ¿no? Que eso es principalmente para mantener productos. Aquí el concepto de zona franca es bastante más amplio, ¿vale? Sí, sigue existiendo una zona franca, como puede ser Jebel Ali o Jafsa o Dafsa, que están en el aeropuerto o en el puerto, donde hay empresas que se dedican sobre todo al tema de distribución de productos, que importan, exportan, meten dentro del país, ¿no? Hay distintas opciones. Pero también hay zonas, pues como por ejemplo puede ser DMCC, que es un barrio dentro de Dubái, que la verdad que no es capaz de diferenciar de si es una zona franca o no, porque es como una parte con rascacielos, o pues también de DFC, que es una zona franca, que tiene su propia autoridad, que emite licencias y desde la que hay empresas establecidas que operan. Entonces, vamos a un poco, ya tenemos lo que es mainland y lo que es zona franca. ¿Qué es recomendable para cada empresa? Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, si vas a vender un producto o un servicio. Segundo, quién va a ser tu cliente. Si va a ser una empresa que está en Emiratos, una empresa que está en mainland, una empresa que está en zona franca, va a ser una persona física, ¿vale?
Partiendo de esa base, ¿vale? Ya podemos un poco ir orientando los tiros. Si tú lo que vas a vender es un producto y tu principal mercado o tu principal cliente es una empresa que está en mainland o un consumidor final, te va a interesar tener una licencia mainland para hacer la importación directamente de tu producto dentro del país y vender directamente al cliente, ¿vale? Por lo general, las empresas extranjeras, en el caso de las empresas españolas, suelen optar principalmente por empresas en zona franca. ¿Por qué? Porque las empresas que están en zona franca pueden hacer la importación del producto dentro de la zona franca sin tener que pagar el coste de aduana y utilizar esa empresa en zona franca para luego vender a distintos mercados. Como muy bien ha dicho Andrés, al final Emiratos es un mercado relativamente pequeño, ¿no? Son 10 millones de habitantes, pero es al final un centro de negocios internacional, ¿vale? Aquí es verdad que a lo mejor no se vende tanto dentro de Emiratos, pero sí tienes los contactos para vender a Arabia Saudí, a Qatar, a India, a Irak. Entonces, ahí la figura de tener una empresa en zona franca, pues es muy interesante por el tema de la operativa logística y también desde el punto de vista fiscal, ¿vale? Voy a entrar también un poco en esa parte, porque uno de los puntos diferenciales entre zona franca y mainland es el tema fiscal. Como bien ha dicho también Andrés en su presentación, el año pasado, a partir del 1 de junio de 2023, entró en vigor un impuesto a sociedades aquí en Emiratos, que es de un 9% sobre todo beneficio neto superior a $100.000. Ese impuesto de sociedades ya es de aplicación en principio a todas las empresas que están establecidas en Emiratos, para mainland obviamente, pero para zona franca hay una serie de detalles o hay una serie de puntualizaciones que una empresa establecida en zona franca se puede acoger a una exención fiscal y que el impuesto de sociedades sea un 0%. ¿Vale? Entonces, es un tema un poco complejo que voy a intentar el puzzle hacerlo lo más simple posible, ¿vale? De hecho, José Diego, si tienes también alguna puntualización me podéis ir diciendo, ¿vale? Porque a lo mejor me puedo ir un poco por las ramas. Pero básicamente, zona franca es interesante también para aquellas empresas que se dedican a los servicios, ¿vale? Porque desde una empresa que está en zona franca, tú puedes ofrecer los servicios a cualquier sitio del mundo. Y una de las cosas que nos suelen decir principalmente es ¿por qué establecerme en Emiratos cuando en principio puede ser muy caro? No es así. Emiratos tiene una serie de zonas francas, incluso en la parte mainland, que lo que es el coste operativo de constituir una sociedad no es excesivamente alto. O sea, desde unos 2.500 euros al año puedes tener la sociedad operativa en Emiratos Árabes Unidos. Porque hay opción, no siempre tienes que tener una oficina física, te puedes tener una oficina virtual y ya te digo, ofrece un montón de opciones. Tienes zonas francas si quieres tener una oficina física con vistas a los rascacielos, oye, pues el coste operativo no va a ser 2.500 euros al mes. Necesitas una oficina física, te va a costar 20.000, 25.000 euros al año. Pero ya te digo, hay otras opciones de zona franca, ya sea en Dubái, Abu Dhabi o cualquier otro emirato, como por ejemplo puede ser Ras Al Khaimah, que tienen una serie de ofertas para nuevos clientes que quieran abrir su sociedad allí en Emiratos, que son bastante económicos. Y ya también un poco por puntualizar, otro tema por el que es atractivo establecer una sociedad aquí en Emiratos es el tema del convenio de la imposición que existe entre España y Emiratos. Por lo cual, si eres una empresa española que tienes una filial o una sucursal establecida en Emiratos, ¿vale? El tema del negocio que genere esa sucursal o filial en Emiratos, luego se puede hacer el reparto de dividendos a España sin ningún tipo de retención de withholding tax aquí en Emiratos y tampoco en España porque aplica el convenio de la imposición. Solo puedo puntualizar que eso es solamente para filiales o sucursales, porque si eres accionista persona física, la cosa es distinta porque el convenio de la imposición para persona física solo recoge la figura del nacional emirati. Esto un poco así a grandes rasgos, no sé si quieres puntualizar algún tema, José Diego, que entramos un poquito más en detalle. No, a mí me parece que tiene muchas ventajas el establecerse aquí, más allá de exportar simplemente o participar puntualmente en el mercado. Yo creo que efectivamente las empresas españolas, cuando piensan en Emiratos Árabes Unidos y piensan en Dubái o exportar a este mercado, pues un mercado bastante próspero, creciente, muy dinámico, siempre piensan en la parte de exportación y en muy pocos casos
piensan en la parte de implantación. Y yo creo y estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando en esta mañana se habrán quedado sorprendidos cuando le has dicho de que por 2.500 euros al año pueden mantener una empresa aquí. Yo creo que eso es bastante importante. Y sabemos, todos los que llevamos muchos años aquí y que trabajamos con las empresas locales, la importancia que es para la empresa local que a la empresa a la que le está comprando, ya sean bienes o sean servicios, el poder llamarle por teléfono si tiene un problema y saber que esa empresa está aquí y le puede contestar de forma rápida, de forma eficiente, y no tiene que esperar a que una empresa que está a 7.000 kilómetros de distancia le pueda solventar un problema que pueda tener. Esa inmediatez también debido a que este mercado en general pues es muy rápido, ¿no? Es un mercado muy rápido y que quiere también soluciones muy rápidas. Muchas veces desde la distancia no se puede ejecutar esas soluciones tan rápidas, pero si tenemos cierta presencia en el mercado, pues obviamente vamos a ser más eficientes. Yo creo que como una vista general, Martín, de lo que ambas posibilidades, sea mainland o sea Frison, puede ofrecer y desde vuestro despacho, de vuestra experiencia y el conocimiento, el expertise que tenéis, podéis ofrecerle a las empresas que nos están escuchando esta mañana es muy interesante. Esto quiero unirlo también a nuestro siguiente panelista también, que es Diego Cueto, de la empresa Noato, y la parte logística. Yo creo que una de las cosas que hemos visto que impacta considerablemente en el precio, y lo hemos sufrido mucho durante la pandemia también, hemos visto cómo se cortaban las cadenas de suministro logísticas, cómo los precios de los fletes se incrementaban considerablemente, es toda la parte logística, todas aquellas empresas que sean del sector hortofrutícola o sean del sector de la joyería, como bien nos explicaba Andrés Salinero, que también es otro sector que está creciendo mucho. Desde el punto de vista logístico, y ahora entramos con Diego Cueto, ¿cómo podemos optimizar o cómo pueden las empresas cordobesas, ya sea que se establezcan en una zona franca o especialmente en una zona franca, o sea mainland, cómo pueden optimizar esa parte logística, ese impacto en el precio para que también seamos más competitivos en precio cuando entramos en un mercado que, como bien nos decía el consejero también en su presentación, pues es extremadamente competitivo. Habemos 200 nacionalidades viviendo en un país de 10 millones de habitantes y que podemos cruzar en coche en 2 horas. Entonces, es un mercado relativamente pequeño, con una competencia feroz, y que obviamente cualquier coste que podamos reducir va a tener un impacto positivo a la hora de posicionarnos en precio en este mercado. ¿Cómo podemos, Diego, ofrecer desde vuestra empresa también, o qué ejemplos podrías darnos de soluciones logísticas específicas que podrían optimizar ese impacto en el coste o ayudar a las empresas a realizar toda esa operación logística? Sí, José Diego, muchas gracias y gracias a todos por estar aquí, gracias a la Cámara por invitarnos. Cuando hablamos de logística y cómo puedes establecerte para optimizar tus operaciones, reducir tus costes operativos, reducir costes logísticos, yo creo que lo más importante es seleccionar un socio logístico, vamos a decir, adecuado y que tenga suficiente presencia, ¿no? Haciendo un poco hincapié en lo que decía don Andrés Salinero. Es una cultura bastante, vamos a decir, como se diría en España, chapada a la antigua. Le gustan mucho las relaciones públicas, conocernos, entendernos y a partir de ahí podemos hacer negocio. Y es importante tener un buen socio logístico en la zona, ¿no? Por ejemplo, Noatum ha sido adquirida hace un par de años por Abu Dhabi por Logistics y nos ha abierto un mundo de posibilidades en esta región, ¿no? Por dar un ejemplo, es decir, cómo podemos ayudaros nosotros como Noatum Logistics ahora bajo el paraguas de ED Ports a establecerse en esta región, disminuir sus costes logísticos. Pues bueno, por poneros un poquito de preámbulo, nosotros tenemos 5 clústeres divididos, donde tenemos la división marítima, que tenemos líneas navieras, tenemos la división digital, que bueno, damos servicio incluso al gobierno, ¿no? Con ATLP, que es lo que hacemos, es los despachos de aduanas, transmisión de información con aduanas. Tenemos también la zona de Kisad. Kisad es una zona franca, es la zona franca de, digamos, de Abu Dhabi, ¿vale? Como os ha explicado también Andrés y Martín, tenemos varios emiratos y cada emirato es un poco independiente, es decir, hay una entidad federal, pero es un poco independiente.
Entonces, bueno, las zonas francas tienen sus diferencias. Tenemos también la parte de puertos, es decir, Abu Dhabi Ports Logistics. Todos los puertos que se encuentran ahora mismo en Abu Dhabi son propiedad de Abu Dhabi Ports y bueno, nosotros tenemos ciertas ventajas. Y respecto a la logística en sí, necesitamos un buen partner logístico que pueda ayudarnos a navegar por la complejidad de las zonas logísticas, de las zonas francas, documentación, papeleo. Tengo que decir que me esperaba que fuera más complicado, pero es verdad que, como decíais, este país se ha abierto al mundo, mucho antes que, por ejemplo, Saudi, que vemos que ahora está intentando abrirse al mundo, y hay muchísimas facilidades en el tema de comercio internacional. Porque es importante tener un buen operador logístico que vaya de la mano, que comprenda los requisitos aduaneros y comerciales que las autoridades están pidiendo, que podéis aprovecharos de la tecnología, ¿no? Pues, oye, puedes tener un stock digital que está al milímetro, sabemos cuándo entra, cuándo sale, mirar caducidades, incluso, ¿por qué no?, un almacén aduanero, ¿no? Que esa figura se utiliza mucho en España, un depósito aduanero, se puede establecer aquí también dentro de una zona franca, ¿no? Podemos tener un almacén de depósito con ese arancel en suspenso. Como bien mencionaba don Andrés, el arancel aquí no es excesivamente caro, es un 5%, pero bueno, si al final tú importas, pagas ese 5% y luego tienes que exportar, ese 5% estamos hablando de poco dinero, pero que te está haciendo perder competitividad, ¿no? Es decir, el factor logístico aquí puede ser una ventaja competitiva o una desventaja en caso de no poder usarlo bien. Nosotros ayudamos, por ejemplo, a gestionar eficazmente los inventarios, mantener unos niveles de inventario óptimos, que eso obviamente va a estar relacionado con el tiempo de tránsito, ¿no? Que son estas disrupciones que tenemos con el Mar Rojo ahora mismo, que está afectando la parte de Europa y que a nosotros nos ha abierto una ventana de oportunidades, ¿no? Es decir, pues traer un contenedor de China a Europa, como más de algunos estaré sufriendo ahora mismo, pues tarda bastante más, un par de semanas más creo que tardaba anteriormente. Hay productos bueno, son necesarios más rápidamente y lo que estamos haciendo es utilizar tanto Dubái como Abu Dhabi como un hub de transshipment, es decir, traemos el contenedor aquí desde China, despaletizamos y mandamos en avión, reduciendo el tiempo de tránsito pues a la mitad de lo que teníamos, ¿no? Y estamos intentando garantizar pues, esa cadena de suministro, que vuestros demand planners no se vuelvan locos y no tengo stock, roturas de stock y demás. Es un poco lo que creemos que podemos aportar y ayudaros aquí como una empresa multinacional, ¿vale? Nosotros estamos en 31 países, pero bueno, hablando de Emiratos, estamos ubicados obviamente en Dubái, en Abu Dhabi, estamos en Fujairah, estamos en Ras Al Khaimah, estamos en Sharjah, es decir, en cada Emirato estamos ubicados, estamos abriendo ahora mismo en Omán, en Qatar, en Bahrein, en Saudi, tenemos una expansión internacional presente, en el presente. Y lo que diría es, no es difícil la parte logística aquí, porque la parte logística hay infraestructuras muy bien conectadas, los puertos están muy bien conectados, se ha invertido muchísimo en tecnología, es todo bastante sencillo, pero sí que en el tema del compliance, que llamamos nosotros, ¿no? Oye, ¿qué requisitos necesito para poder importar, cómo me implanto, tal? Porque establecerse una empresa aquí, como bien decía Martín, es sencillo, relativamente sencillo. Es una licencia de importación, una licencia de actividad y a partir de ahí, oye, pues para adelante, ¿no? Porque ¿cómo importo yo mi producto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué reglas? ¿Qué regulaciones? ¿Qué etiquetado? Es decir, hay una serie de requisitos bastante, vamos a decir, importantes que hay que seguir, porque si nos aventuramos a decir, bueno, yo exporto ya, sea lo que Dios sea, seguramente el producto no pueda entrar aquí, haya que rechazarlo, tendrás que asumir los costes de evolución del producto. Entonces, bueno, ¿por qué en una zona franca? Para aprovecharnos de la variedad de recursos que nos dan las empresas. Es decir, estos recursos pueden incluir servicios de incubación, programas de desarrollo empresarial, asistencia a la obtención de permisos y obviamente al principio cuando estás intentando implementarte y si vas de la mano pro logístico lo que tienes son costes variables, que es lo que te interesa a ti, ¿no? No quieres tener un almacén de 20.000 posiciones de pallet con temperatura controlada, porque recordemos aquí, como bien decía don Andrés, la temperatura aquí es un factor, es decir, lo que en España nosotros podemos llamar
un almacén de carga general, aquí es un almacén de temperatura controlada, porque realmente necesitamos tener esa temperatura a 25-26 grados durante todo el año, y si no tenemos temperatura, ese producto puede sufrir, ¿no? Y no solamente hablando de frutas y verduras, sino de cualquier tipo de producto. Entonces, la ventaja de tener un buen socio comercial, y aquí voy a tener que hacer mi cuña publicitaria gracias a Abu Dhabi Ports, que es una empresa semigubernamental de un fondo de inversión emiratí, pues tenemos una serie de ventajas bastante importantes de cara a facilitar este tipo de intercambios de información, facilitar reuniones con administraciones públicas y sin embargo, si vamos a otros Emiratos, pues es complicado, ¿no? No se puede dar una respuesta única, ya que en Dubái hay unas restricciones, en Abu Dhabi hay otras restricciones, si importamos vía Fujairah, por ejemplo, hay otras restricciones, porque cada Emirato tiene su ley, pero es decir, para eso estamos nosotros, no solamente somos una empresa de transportes, como ¿no? A veces se dice, no, logístico, el que mueve las cajas. Bueno, sí, yo muevo las cajas, pero además facilito que esas cajas lleguen a su destino, que no tengas multas, que no tengas inspecciones, que no tengas sanciones, que cumplamos una serie de requisitos de cuotas, ¿no? Porque también existen aquí las cuotas, no es un mercado abierto como puede ser Estados Unidos, se maneja también con un sistema de cuotas. Todo eso lo llevamos nosotros el control y ayudamos directamente a nuestros clientes para que pues, puedan tener esas ventajas de establecerse en una zona fiscal que es algo más económico y esa variabilidad del coste o esa flexibilidad de poder ser escalable, ¿no? Hoy importo 10, mañana 100, mañana 5.000 y hoy, ¿por qué no expandirse aquí? Muy bien, muchísimas gracias, Diego. Sin duda, el contar con una empresa española que está bajo el paraguas de una entidad semigubernamental, que además es parte de la capital del país, que muchas veces no debemos olvidar que hablamos siempre de Dubái, pero como bien decía el señor Andrés Salinero en su presentación también, es un estado, o sea, eso es un país federal de siete emiratos, cuya capital es Abu Dhabi, que además tiene el 80% de las reservas de petróleo del país y que tiene una parte, una importancia, una relevancia fundamental. Con lo cual, todos los que tenemos empresa aquí, que conocemos el mercado, sabemos el peso específico y tan importante que tienen las entidades gubernamentales y que ellas, las entidades gubernamentales, el propio gobierno, las propias entidades que forman parte de los diferentes gobiernos en los Emiratos, en cada uno de los Emiratos son los principales motores y generadores de oportunidades y de economía. Cuando hablamos de comercio internacional y cuando hablamos de comercio global, no existe comercio internacional, no existe comercio global sin la parte logística. Con lo cual, tener una entidad como la vuestra, Diego, creo que es fundamental y sin duda podréis ser de mucha ayuda a las empresas cordobesas que quieran exportar de forma óptima y también que afecte eso, como decíamos antes, en sus costes, en sus precios y en ser más competitivos a este mercado. Y cuando hablamos de Córdoba, obviamente todos tenemos en mente el gran sector agroalimentario que tiene Córdoba y la importancia y el peso dentro de las exportaciones que tiene Córdoba, que tiene la región, o sea, la parte agroalimentaria dentro de Córdoba. Y para esa parte contamos con Andrés, que nos va a hablar del sector agroalimentario y unas pinceladas también de este sector que queremos comentar con todos los oyentes. La marca conocida es Ebro Foods, la compañía es una gran empresa, pero es que estamos aquí, conocemos todos Tilda, que es una marca líder en el mercado y seguro que Andrés nos puede comentar más acerca de ello. Y nos gustaría, Andrés, si nos pudieras hablar un poquito acerca de esos retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario en términos también de logística, de distribución, de entrada al mercado, de acceso, de venta, de exportación a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y cómo lo habéis solventado vosotros? ¿Cómo vosotros, desde Ebro Foods, desde Tilda, habéis solventado todos estos desafíos a la hora de entrar al mercado, estas estrategias que vosotros habéis utilizado y además habéis utilizado con mucho éxito? Bueno, muchas gracias, José Diego,
por la introducción, gracias a todos los participantes y, por supuesto, a todos los que están aquí con nosotros, ¿no? Bueno, volviendo a tu pregunta y dividiéndola en dos partes, los retos específicos que tenemos en el frente logístico. Hay una cosa que no hemos comentado ninguno y creo que es importante al tiempo de ser realista en cuanto a investigar estos mercados a la hora de entrar, es el riesgo por la inestabilidad que de vez en cuando sufrimos, ¿no? Es cierto que, y es algo que es innegable, que estamos rodeados, lo queramos o no, por países con cierta inestabilidad, como puede ser Yemen en el sur, como puede ser la parte de Israel y Palestina ahora mismo bastante activa, Siria, y esto siempre tiene un factor de riesgo añadido a la hora de gestionar todo lo que son las operaciones y obviamente a la hora de evaluar si estos mercados interesan o no para entrar. Luego, otro factor que es bastante importante son las disponibilidades en la parte logística. En nuestro caso hacemos casi todo, el 99,9% de la importación que hacemos la hacemos por vía marítima en contenedores. Ya sea desde España, desde India, desde cualquier parte del mundo y no siempre hay buena disponibilidad tanto de barcos como de contenedores, de cajas en sí, y esto es algo que también tenemos que gestionar con cierta fluidez. Algo que ya se ha comentado aquí son las fluctuaciones de precios, que en este momento de hecho estamos viviendo un momento bastante loco en el que los precios de la logística literalmente se han doblado o triplicado dependiendo del país de destino de la región. En este caso, en Emiratos prácticamente casi se ha triplicado en nuestro caso. Y obviamente pues eso tiene un impacto importante tanto en los planes que tengas económicos a corto plazo como en la estrategia a seguir a la hora de decidir bueno, en qué rango de precio me quiero posicionar, qué acuerdo llego con un posible distribuidor con el que estoy trabajando, etcétera. Luego, algo que también se ha comentado que es importante gestionar son las cadenas de frío y seguridad alimenticia. Nosotros, en nuestro caso, al ser arroz, principalmente con lo que trabajamos, hay poca cadena de frío, pero lo he querido mencionar por si aquí hay alguien que lo quiera tener en cuenta. Es algo que no siempre es fácil hacerlo. Es cierto que el país está mejorando muchísimo en este aspecto, pero es siempre importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir con quién y cómo se va a trabajar, ¿no? Luego, otro aspecto que a nosotros nos ha impactado bastante en los últimos años son los cambios en las regulaciones. El país está evolucionando a una velocidad abismal y es cierto que ellos tienen esa visión que comentaba el consejero de adaptarse al futuro o de incluso liderar el cambio al futuro, ¿no? Entonces ellos están constantemente cambiando regulaciones e intentando protegernos a todos los que vivimos aquí de la mejor manera posible. Es cierto también que todos estos cambios regulatorios que pueden suponer un cierto problema en el corto plazo, es cierto que nosotros trabajamos muy cerca con todas las autoridades locales del gobierno y tienen una visión y un pragmatismo extraordinario. Es un gobierno que escucha al sector privado de una forma brutal y sigue muy de cerca todas nuestras recomendaciones a la hora de buscar soluciones. Entonces, por ese aspecto es algo que creo que es positivo, que aunque haya muchos cambios en la regulación, son normalmente positivos y de la mano del sector privado. Con lo cual eso creo que es algo que no todos los países tienen y aquí pues disfrutamos de esto, ¿no? Luego, en cuanto a la distribución, José Diego, que preguntabas, pues unos costes cada vez más caros. Nosotros en los 3 últimos años, pues todos los retailers con los que trabajamos, pues piden más dinero cada año. Esto pues también viene ligado a que el país está creciendo. Los costes de estructura generalmente aumentan, no en exceso, pero poco a poco
van aumentando y obviamente pues existe esta demanda. Y bueno, es algo con lo que hay que contar, ¿no? Tener esa flexibilidad para cubrir esos costes cada vez más crecientes. Nosotros trabajamos generalmente en la región con socios en la distribución. No tenemos distribución directa aquí, con lo cual para nosotros es vital encontrar un socio que sea el mejor en cuanto a nuestra forma de decidir quién se postula a ser nuestro socio, pero para nosotros es vital tener un buen distribuidor aquí que conozca muy bien el mercado y que tenga la fuerza suficiente como para negociar con esos canales de retail, pues esas condiciones que estaba comentando que cada vez son más demandantes, ¿no? Y luego, como todos mis compañeros han comentado ya antes, por esas características que tenemos en este país, creo que tener una presencia aquí es muy importante. Sin embargo, para Ebro, la presencia que tenemos aquí a nivel física es comercial puramente. Entonces, cuando estamos diciendo de no, hay que estar en Emiratos porque es bueno, sí, pero no se tiene que estar al 100%, no tenemos por qué estar gestionando todo. Se puede tener un socio local como nosotros tenemos que nos gestiona la parte logística, de distribución y un poco del approach al retail, pero nosotros le damos ese apoyo desde el ámbito comercial y marketingiano, por decirlo de alguna forma, con lo cual es un approach conjunto, no vamos con todo porque, como ya digo, en nuestra forma de tomar decisiones creemos que el riesgo de la región no justifica tanto una inversión en cuanto a logística y a distribución aquí total, ¿no? Dicho todo esto, aunque he mencionado bastantes retos y bastantes cosas así que puede echar un poquito para atrás, creo que es un país que está creciendo de una forma abismal. Creo que es un país que da muchas facilidades a las nuevas empresas que se quieren establecer aquí y a las que llevamos aquí muchos años. Cuando tenemos problemas, creo que nos escuchan y creo que nos ofrecen muchas soluciones. Y bueno, que yo animo a todas las empresas que están aquí participando con nosotros a que por lo menos estudien el país con interés y a que se apoyen en todos los que estamos aquí para echaros una mano y traer más España aquí a la región. Y bueno, pues más o menos, no sé si he respondido a tu pregunta, Rodrigo. Sí, totalmente. Hay algunas puntualizaciones también importantes que podemos hacer en base a lo que acabas de decir, Andrés, que es totalmente cierto. Cuando hablamos de presencia, no significa que tengamos que coger un almacén, venir con un equipo de gente e incurrir en ciertos gastos. Yo siempre pongo el ejemplo de que incluso las grandes corporaciones, las grandes tecnológicas, han empezado aquí desde muy poquito. Mucha gente se sorprendería al saber que Facebook empezó con una persona en Dubái en un coworking. Facebook, estamos hablando de una de las empresas más importantes del mundo. Con lo cual, es importante tener una presencia, pero también hacerlo de forma progresiva, con un crecimiento orgánico, dando pasos muy sólidos, poquito a poco, hasta que uno va haciéndose a este mercado, estableciendo esas alianzas, desarrollando esas relaciones personales tan importantes a la hora de crecer en este mercado. Y a pesar de los desafíos que podamos tener, yo imagino también que habrá muchas empresas en España, en Córdoba, los que nos están escuchando, que dirán, bueno, tenemos a los hutis atacando buques en la parte de Yemen, tenemos la guerra de Israel con Gaza ahora mismo, pero al mismo tiempo nuestras exportaciones están creciendo a este mercado. Con lo cual, también es importante ese mensaje de ánimo, de esperanza también a todos aquellos que nos están escuchando, de que a pesar de que los retos son reales y es importante conocerlos, sobre todo para no cometer errores que nos pueden costar mucho dinero y mucho tiempo, también mucha pérdida de tiempo. Al mismo tiempo, es un país que está creciendo mucho, es un país de entrada, como decíamos antes, al resto de países también. Es un país que a nivel logístico es ese hub que va a reexportar a muchos otros países. No solamente vamos a acceder a un mercado de 10 millones de habitantes,
vamos a acceder a un mercado que está englobado en los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con lo cual ya tendríamos países muy poblados como Arabia Saudí, con unos 36 millones de habitantes aproximadamente, 60 millones de habitantes aproximadamente en todo el Consejo de Cooperación del Golfo, y si lo extendemos a Oriente Medio estaríamos hablando de cerca de 500 millones de habitantes. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta también, el potencial que hay de crecimiento. Sí que hemos superado una balanza de los 2.000 millones, pero tenemos mucho espacio todavía para crecer. Y yo creo que ajustando todos estos costes, teniendo en cuenta todos estos parámetros que los panelistas nos están exponiendo esta mañana, podemos seguir creciendo en este país y en este mercado. Y volviendo a la parte logística y hablando con Diego Cueto de Noatum, sabemos también que hay ciertas diferencias. No es lo mismo exportar productos perecederos, hortofrutícolas, que exportar joyería, por ejemplo, ¿no? Que además tiene un valor muy importante. Imagino que conllevará unos protocolos de seguridad a la hora de exportar, sea joyería fina, sea lingotes de oro en bruto, sea el tipo que sea dentro de esta categoría. ¿Cuáles son esas soluciones específicas que vosotros aplicáis a la hora de exportar perecederos o a la hora de exportar materiales o productos valiosos, como puede ser la joyería? Sin duda, según alguna, José Diego. Nosotros lo que tenemos aquí, bueno, y además me gustaría también recalcar lo que mencionabas, ¿no? De esta región como hub. Si tenemos en cuenta también África, Asia, estamos hablando de 3.000 millones de personas. Es decir, es un mercado que no nos lo acabaríamos, ¿no? Y yo creo que es lo que ha visto este gobierno, que realmente escucha a la gente. Suscribo lo que decía nuestro compañero, suscribo lo que dice, porque escucha a la gente cuando hay problemas, y lo que está viendo es, señores, estamos en mitad de Europa, en mitad de Asia, estamos al lado de África, tenemos cerca los países CIS que están en crecimiento, ¿no? Desgraciadamente por la guerra de Ucrania ahora mismo es un poco complicado, pero es un mercado gigantesco. Entonces nosotros desde la parte logística, bueno, y gracias con el apoyo de Abu Dhabi Port, lo estamos intentando. Estamos intentando crecer en esta región como Noatum, que Noatum, os recuerdo, es una marca española que nació hace 65 años, con lo cual muy orgullosos de tener el nombre de Noatum bien alto aquí en Middle East. Y desde Noatum lo que nosotros hacemos es, somos un poco distintos, ¿no?, a otras empresas de logística que pueden ser más grandes, que tienen economías de escala gigantescas, que ofrecen un producto estandarizado. Nosotros lo que hacemos es hablar con cada cliente. Puede ser, y cuando digo cada cliente, no nos imaginemos un Nestlé que se ubicó en Dubái y ahora exporta todo desde Dubái a 20 países. Pueden ser empresas pequeñas, empresas pymes. Os pongo un ejemplo: estamos importando directamente ostras desde Galicia. Las traemos a Mercamadrid, desde Mercamadrid las volamos directamente a Dubái, y en menos de 48 horas esa ostra está en el restaurante de uno de los chefs más famosos que mencionabais antes. Es decir, dependiendo de las necesidades de cada cliente y las necesidades del producto, podemos ofrecer servicios aéreos, servicios marítimos. Tenemos espacio reservado en aerolíneas, ¿vale?, para producto perecedero. Tenemos espacio reservado para producto value, que es lo que nosotros utilizamos cuando estamos enviando mercancía de altísimo valor. Es decir, aquí pues mencionabais las joyas, los relojes, incluso coches de lujo, que eso también tiene un valor bastante importante. Nosotros analizamos cada cadena de suministro, es decir, tenéis una persona dedicada para saber, oye, y no es un comercial al uso, es decir, no es una persona que te va a vender los fletes, pues ahora están a 6.000, te lo dejo a 6.100. Es una persona que va a analizar la cadena de suministro. Son personas que no vienen del ámbito logístico, pero sí vienen del ámbito de la supply chain, desde el punto de vista del cliente. Es decir, vienen pues desde un Leroy Merlin, desde un Decathlon, hablan del mismo idioma que hablan nuestros clientes, hablan de tiempos de ciclo, de inventarios. Ellos se preocupan por mantener los costes logísticos bajos, te analizan distintas posibilidades, ¿no? Ahora mismo con el Mar Rojo, oye, pues ¿cómo podemos ir? Pues hay que ir hasta Sudáfrica, luego subir, el tiempo de tránsito se incrementa. Entonces, claro, si estamos hablando de perecederos, el tiempo de ciclo, el shelf life, que es el tiempo en el que el producto está disponible en el punto de venta, se reduce mientras más tienes tu tiempo de tránsito, ¿no? No es lo mismo manzanas, que puedes tener un tiempo de vida más grande, que traer mangos, ¿no?, o traer bananas que se van madurando en el camino, que tienes que meter en maturation chambers y demás. Entonces, dependiendo cada producto, nosotros lo que hacemos es, ok, vamos a hablar
de cómo quieres tú diseñar tu cadena de suministro, si quieres mantener aquí un stock de seguridad o simplemente haces una venta a consumo, tú lo vendes, lo dejas en el puerto y a partir de aquí lo coge el distribuidor. Tenemos que recalcar sobre todo que la criticidad de vuestro producto no es la misma, no es la misma, por ejemplo, como decía Andrés Ponce, ¿no? El arroz, que si empezamos a mandar pues, las ostras que traemos de Galicia vía Mercamadrid hasta nuestros clientes que son restaurantes. Nosotros lo que podemos hacer, lo que ofrecemos es esa cadena de frío, la tenemos garantizada, ¿vale? Somos GDP, que es una certificación de productos farmacéuticos, que es una de las más críticas. Por ponernos otro ejemplo de la capacidad o el volumen que podemos llegar a mover, fue Abu Dhabi Ports, gracias a Novatum Logistics, que en su día se llamaba con otro nombre, Abu Dhabi Port Logistics. Se movieron cientos de millones de vacunas de COVID-19, las movimos nosotros hacia todos los países del Golfo. Es decir, tenemos la capacidad de escalabilidad suficiente como para poder dar cobertura a esto. Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué servicios podemos ofrecer? Podemos salir desde Algeciras, podemos salir desde Málaga, podemos salir desde Valencia, desde Barcelona, desde Madrid, incluso podemos hacer cross-trade, que se llama, ¿no? No siempre tienes que tener tu producto aquí, puedes tener un muy buen precio con un productor en India, venderlo a un emiratí y tú hacer simplemente un cambio de documentos, ¿no? Trading, que es mucho lo que se hace aquí, se hace muchísimo trading en Dubái sobre todo, y en Abu Dhabi estamos intentando atraer también las empresas de que estén aquí y a partir de aquí consoliden y hagan sus hubs. Respecto a las regulaciones locales, lo que hacemos es revisar qué tipo de productos antes de enviar nada, antes de hacer de enviar ningún precio, son servicios de asesoría que damos gratuitamente a los clientes, vemos qué tipo de producto necesitas o quieres exportar, vemos qué características vas a tener, porque un ejemplo, para importar un producto, pues tienes que registrar el producto antes de traerlo, tienes que enviar una muestra, hay que revisar el etiquetado que tiene que estar en inglés y en árabe, ¿vale? Con las fechas de caducidad muy bien definidas, la fecha de producción, tienes que cumplir con la documentación es la misma que se pide para cualquier otro país, ¿vale? Pues el certificado veterinario si es de origen veterinario, fitosanitario, los permisos de importación que puedes tener aquí, los códigos de barras de los productos sí que tienen que estar vinculados a una base de datos aquí porque tienen una seguridad alimentaria bastante importante, ¿vale? La administración de cuotas, normalmente te exigen una cuota mínima, una cuota máxima, si te pasas de ahí lo único que cambia es que pagas una arancel adicional. Hay que saber también si el tipo de producto que vas a importar o no se va a tener una inspección en puerto, ¿vale? Dependiendo del riesgo, tienen un risk matrix que dependiendo del riesgo del producto, pues van a analizar todos tus contenedores o todos tus envíos aéreos o no van a analizar ninguno, ¿no? Por ejemplo, la carne. La carne, pues sabéis que tenemos que tener un certificado halal, la carne no puede estar ubicada, por ejemplo, en el mismo chamber, en la misma cámara de refrigeración, la mercancía halal que la mercancía no halal. Entonces, todo este tema, todas estas, digamos, características, dependiendo de cada producto, nosotros las atajamos con el cliente directamente y damos la mejor solución, sobre todo para buscar sinergias, ¿no? Y economías de escala y que el producto al final no sufra en el valor del transporte, que es bastante sensible. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora es enviar cosas vía Turquía, de Turquía lo bajamos en camión hacia aquí. Turquía está haciendo un papel bastante importante ahora debido a bueno, la guerra también con Israel, con Palestina, el Mar Rojo. Es decir, buscamos soluciones creativas y soluciones realistas que puedan dar cabida a los problemas que tenemos en el día a día, porque al final es un factor externo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos dar solución. Es verdad que encarece un poquito el producto, pero bueno, al fin y al cabo es economía de escala. A más producto envíes, el coste unitario de logística va a ser menor. Entonces, lo que hacemos es analizar caso por caso, es decir, podemos enviar tarifario como cualquier otro, ¿no? Pues ¿cuánto cuesta un contenedor de China aquí? Pues te puedo enviar un tarifario sin ningún problema, pero no aportamos ningún valor ahí. Y es lo que yo creo que funciona bastante bien con empresas, sobre todo a nivel incubador, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para...? Y es ese partnership que buscamos con las empresas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué bueno también tener en la comunidad española, tener este nivel de empresas, siendo parte del tejido empresarial español aquí en los Emiratos, que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a todos los oyentes y todas las empresas que nos están escuchando esta mañana a cómo poder exportar y cómo poder hacer negocios, ¿no? Y con este nivel de expertos que tenemos esta mañana, con
con Diego, con Andrés Ponce, con Martín. Y para terminar, lamentablemente no tenemos más tiempo. Estoy seguro que todos podríamos aportar mucho más comentarios y que hay... a mí me asaltan también muchas preguntas que me gustaría hacerle a los panelistas, pero el tiempo no nos va a dar y quiero pasar la palabra también a la secretaria general del Spanish Business Council. Pero como un cierre final, y empezamos por Martín, un consejo que cada uno de vosotros, en una frase lo más resumida posible, que podríais ofrecerle a las empresas que nos están escuchando esta mañana, que cómo podrían ellos adaptar sus estrategias, cómo podrían acceder al mercado, estrategias comerciales, estrategias de marketing, un consejo final que podríais darle a las empresas cordobesas que nos están escuchando esta mañana. Empezamos por ti, Martín, seguimos con Andrés y finalizamos con Diego. Hola de nuevo, José Diego. A ver, yo básicamente diría, en la parte que me toca, ¿no? Que un poco lo de la implantación, ¿no? El de tomar la decisión de establecerse aquí en Emiratos, que obviamente no es una decisión fácil, a pesar de que los costes, como hemos dicho, sean bajos, pero es importante que se asesoren para ver exactamente qué forma jurídica y cuál es el sitio correcto para ellos, para sobre todo evitar que la inversión que hagan aquí en el país, pues que luego tenga un rendimiento en el corto o medio plazo. Básicamente eso. Muy bien, muchas gracias. Andrés, ¿qué nos podrías decir de cierre en un sector como el tuyo, que es tan importante, especialmente para Córdoba, para Andalucía, para España en general, como un gran productor agroalimentario? Sí, yo lo que recomendaría es que invirtieran un buen tiempo en buscar un buen socio local que comprenda bien el sector donde se quiera operar y en la medida de lo posible lo que hemos comentado antes, que se establezcan aquí porque no hay nada como un face to face y tratar las cosas de primera mano, mucho más rápido y flexible y bueno, lo que comento, un buen socio local. Y con eso hay una gran parte del trabajo hecho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrés y Diego, para finalizar esta ronda. Un último consejo a las empresas que nos están Claro que escuchando sí. en la parte logística. Muchísimas gracias, José Diego. Lo que os animo es a perder el miedo. La parte logística no es difícil. Nosotros somos los expertos. Vosotros tenéis vuestro producto. Vamos de la mano. Os vamos a ayudar en todo lo que necesitéis. Hay un programa de seguridad alimenticia en este país porque durante el COVID hubo escasez de alimentos y ahora están queriendo traer muchísimo alimento. El alimento de España es, de verdad, de lo mejor, la mejor calidad que hay aquí. Animaros, os esperamos por aquí. Cualquier cosa que necesitéis a nivel logístico, por favor, estamos en España, estamos aquí, estamos en 30 países. Estamos a su disposición. Muchas gracias a los panelistas. Yo me quedo con esa última frase, no tengamos miedo. Somos un gran país con grandes productos y tenemos muchas oportunidades en este mercado, aprovechémoslas. Le paso la palabra a Marta Fernández, la secretaria general de Spanish Business Council, y estamos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha estado, no ha podido quedar más claro, ¿no? Para un poco animar a todas las empresas que se estén pensando y valorando la internacionalización. En este país, desde luego, lo habéis dejado todo, habéis animado mucho. Empezamos ya el turno de ruegos y preguntas. Si alguien tiene alguna duda, necesita alguna aclaración para alguno de los ponentes o a nivel general alguien tiene algo que preguntar, podéis hacerlo a través de un mensaje escrito. Yo iré leyendo las preguntas a medida que vayan entrando. Así que lo que necesitéis. Mientras recibimos o no recibimos preguntas, sé que hay algo que está siempre, os suscita interés, que es si vamos a grabar el webinar. El webinar quedará grabado y subido a nuestro canal de YouTube para poder acceder a él en cualquier momento. Por ahora no hay ninguna pregunta. Mira, tenemos una pregunta ahora mismo que es: en 2023 Emiratos Árabes suspendió temporalmente el impuesto sobre el alcohol, 30%, lo que puede incentivar las ventas de vinos de Montilla.
Fino, Pedro Jiménez, Pedro Ximénez, etcétera. Supongo que se prevé que esta eliminación del impuesto permanezca a largo plazo. Desde la parte logística os digo que el impuesto al alcohol sigue, es decir, no el impuesto, el arancel a la importación sigue estando en un 30%. Hay aranceles también a bebidas carbonatadas porque están siguiendo un modelo de intentar reducir este tipo de consumo es decir, malos hábitos alimenticios. Pero el arancel 30% sigue. Lo que puedo recomendar muy abiertamente es hay que ponerse en contacto con una de las 3 empresas que tienen licencia de importación de alcohol, que es un poco la única vía de entrada en este país para el tema de los vinos. Y por favor, mandar más vinos, porque de verdad no encontramos vinos buenos aquí. Nos animamos, exacto. Marta, Andrés, si me permites, sí. nada, simplemente que en el año 2023 la oficina nuestra hizo un estudio sobre el mercado del vino. Entonces, el que ha planteado la pregunta le recomiendo que le lea el estudio, más que nada porque yo creo que es bastante completo y describe un poquito lo que es el mercado aquí, que no es un mercado nada fácil, porque al final el hecho de ser prácticamente un monopolio, oligopolio, pues hace que toda la importación y distribución del alcohol tiene que pasar por los mismos actores, que al final son muy pocos. Y es cierto que al final, pues aquí digamos que hay dos ámbitos de negocio. Uno es básicamente precio y luego el ámbito que es más de calidad y demás, pues es cierto que el vino español pues nos falta posicionamiento. Estamos intentando en la medida posible pues que eso vaya incrementándose. Pero bueno, tenemos más tarde los demás. También es cierto que las bodegas españolas tampoco quieren dedicar muchos recursos a esta zona del mundo por una cuestión cultural religiosa. Al final requiere mucho esfuerzo para vender unas pocas cajas de vino, pero en cualquier caso que se en el estudio y si hay alguna duda que nos lo digan. Pero sí, el impuesto que se eliminó, que fue el de Dubái, ese está pensado para promocionar el consumo, bueno, suena mal, promocionar el consumo de alcohol, pero yo creo más pensando en la parte turística que en la parte de expats. Pero sí, como decía Diego, pues la parte arancel se mantiene, igual que el IVA al 5%, pero y sí que se nota en las tiendas que ha bajado el precio de las bebidas alcohólicas, si bien los restaurantes siguen aplicando los mismos precios, por desgracia. Andrés, aprovecho, te hago otra pregunta que va dirigida a ti. Me gustaría saber si tienen algún dato relacionado con la cantidad de empresas españolas que se establecieron en Emiratos Árabes el año pasado. La verdad es que no tenemos datos porque, a ver, nuestra oficina al final, digamos que lo que hacemos es atender a las empresas que nos vienen a visitar. No hay un registro como tal. Nos enteramos o bien porque viene a la oficina o bien por vosotros, por Spanish Business Council, o bien por terceros. A ver, nuestra cifra de empresas registradas, estamos hablando de unas 200 y poquitas. El año pasado se han podido registrar fácilmente, que todos sepamos, una decena. Algunas se han ido, es cierto, algunas se han ido o han trasladado su sede a otra parte de la región. Pero sí, más o menos entre 8 o 10 empresas nuevas fácilmente, en sectores que a lo mejor no están tan maduros, sector tecnológico, sector también de la logística. Y como decía antes Andrés, mi tocayo, es cierto que aquí la mayor parte de las empresas tienen una representación comercial. Es decir, desde aquí operan toda la región y desde aquí tienen una fuerza de venta, o bien con el distribuidor local o bien por sí solas, para cubrir toda la región. Ese es un poco el perfil más típico de la empresa española establecida aquí. Pero bueno, si tiene interés en más detalle, le podemos mandar más detalle. Pero bueno, yo digo que entre 8 o 10 empresas fácilmente. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, la misma persona preguntaba acerca de los datos de cuáles fueron los sectores prominentes, que esto ya lo has contestado, Andrés. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo identificar partners de confianza? Bueno, Ahí sí que... bueno. por favor, no, por favor. No, yo simplemente porque precisamente nosotros hemos cambiado de socios de distribución en un par de países en la región, uno de ellos siendo Emiratos, y aquí yo diría que la vieja escuela. Los contactas, generalmente todos los que son empresas distribuidoras están súper abiertas y encantados de recibir a nuevas marcas, nuevos productos, reunirse con ellos y plantearle cuál es la idea y que
y escucharles también y ver cuál es la estrategia de su empresa, ¿no? Nosotros lo hicimos así, nos reunimos con unas 6 empresas locales, hicimos un cribado, nos quedamos con 3 para la parte final y luego internamente hicimos una evaluación de lo que nos parecía mejor y peor de cada empresa y cómo encajaba también con nuestros productos y con nuestra estrategia. Hay muchas veces que encuentras un empresón, un socio que tiene muy buena pinta, que promete mucho, pero al final el tipo de portfolio que tiene no encaja bien con el tuyo, el tipo de cliente con el que ellos tratan no encaja bien con el tuyo, entonces muchas veces pues eso, tienes que ver cómo encaja tanto la empresa como el producto con ese partner y ya simplemente eso, reunirte con ellos, escucharles, que te escuchen y ver que hay buena sintonía. Al final no hay una fórmula matemática por desgracia y muchas veces es guiarte por los sentimientos y por las sensaciones que te da tanto el equipo como la idea que te planteen, ¿no? Más o menos eso. Sí, sí, quería añadir, perdona, quería añadir simplemente eso, que en nuestra oficina también, pues una de las misiones que, en fin, que llevamos a cabo es un poco orientar, aconsejar, informar. Por lo tanto, también, en fin, el mercado, depende de qué sectores, pues no es tan grande. Entonces, también pedir referencias, no solamente a nosotros, poder pedir referencia a otras empresas también del sector, españolas o no. Entonces, yo creo que al final, antes de tomar una decisión, es importante preguntar. De vez en cuando nos llega a la oficina algún tipo de fraude, de empresas que van, empresas fantasma, que van por ahí prometiendo cosas o que son amigas de gente importante de aquí, de los jeques y demás. Entonces, yo creo que al final siempre preguntar, no solamente a la oficina, sino a cualquier persona que tenga conocimiento del mercado y a partir de sacar sus conclusiones. Y como decía Andrés, pues, en fin, que tenga suerte a la de elegir porque no hay una regla matemática y al final uno se tiene que dejar llevar por la intuición y por, en fin, y por lo que la información que ha obtenido y a partir de ahí, pues, en fin, que la suerte acompañe, ¿no? Continúo con las preguntas. En cuanto a la parte logística, ¿no está entrando mucha mercancía de Emiratos vía Jeddah y después por carretera por los problemas del Mar Rojo? Muchas gracias por la pregunta. Sin duda alguna, sí, es correcto. Sabemos que en el Mar Rojo hay navieras que ya no están yendo hacia allí, que están desviando mercancía. Y hago una recomendación a nivel personal. Ahora mismo el puerto de Jebel Ali está hipercongestionado, es decir, Jebel Ali, que es el puerto natural de Dubái, es uno de los grandes puertos del mundo, es un puerto muy bueno, pero ahora mismo está hipercongestionado. Entonces lo que está haciendo la gente es desviar mercancías al puerto de Khalifa Port, que está dentro de Abu Dhabi. Diréis, ¿es una locura? ¿Está más lejos? Está exactamente el puerto de Khalifa Port a la mitad entre Dubái y Abu Dhabi. La zona franca de Quesad, por ejemplo, está justamente en mitad de Abu Dhabi, de Dubái y Abu Dhabi. Es decir, cuando tengamos ese tipo de dudas de dónde establecerse, dónde tal, si tienes la demanda muy localizada en Dubái, como es el caso ahora mismo, porque es un país, es un emirato que está bastante más maduro, enviarlo hacia Dubái. Pero que sepáis bueno, que Khalifa Port y Abu Dhabi está muy fuerte apostando por crecimiento. Creo que está bastante menos atomizado que Dubái. Y sí, en efecto, está hipercongestionado Dubái. Khalifa Port empieza a estar, bueno, congestionado y todo lo que estaba yendo hacia el Mar Rojo, hacia Jeddah, hacia los proyectos fotovoltaicos, grandes proyectos que ahora mismo, pues en NEOM y demás, está yendo vía Dubái o vía Dammam también. Dammam está congestionado, lo estamos enviando por carretera o por ferrocarril también, que sepáis que hay opción vía ferrocarril hasta Jeddah, Dammam y Riyadh, ¿vale? Pero ahora os ha ayudado un poquito y Khalifa Port es una buena opción ahora mismo. Solo por experiencia, por añadir al comentario de Diego, nosotros en el caso del arroz enviamos contenedores completos. En nuestro caso no es económico llevarlo a Jeddah y después transporte por carretera a Dubái. Nosotros preferimos tomar un tránsito un poco más largo que aproximadamente añade unos 20 días, pero o sea, por lo menos los datos que tenemos sale bastante económico. Ahora mismo el transporte por carretera en Saudi está bastante caro, se ha doblado los precios de igual forma que se han doblado los fletes
y al final el transporte por carretera normalmente requiere que tengas que descargar el contenedor, cargarlo en un camión, en el caso del arroz que estoy hablando, cargarlo en un camión y eso añade pues el handling, riesgo de rotura, riesgo de que el calor estropee tu mercancía, etcétera. Entonces, aunque sí es cierto que algunas empresas optan por esa vía de entrar por Jeddah y luego traerlos a Emiratos, nosotros somos de la particular opinión que mejor tomar una vía un poco más larga, asegurar que el producto llega en perfecto estado y económicamente, o sea, en cuanto a coste, no hay un impacto que justifique lo contrario. Y para productos, es una pregunta, para productos perecederos como frutas y verduras, entiendo que es diferente a productos como el arroz, que obviamente son perecederos. Diego. Sí, sí, sin duda alguna. Con productos perecederos es lo que habíamos hablado, ¿no? Dependiendo del tiempo de vida que tiene tu producto, puedes hacerlo bien vía marítima, vía marítima hasta Dubái, Abu Dhabi, enviarlo vía férrea hasta Saudi, o bien puedes volar los productos, o bien puedes enviarlo por tren. Va a depender un poquito de qué tipo de producto tienes, cuál es el ciclo de vida del producto que quieres darle en la estantería al final en el punto de venta, y a partir de ahí hacemos lo que llamamos la logística inversa, ¿no? Que es cuando nosotros regresamos un producto que no queremos, nosotros lo hacemos al revés. Ok, tengo que llegar aquí, ¿cómo hago para llegar aquí? Y que le quede al producto un tiempo de vida de 20 días, 15 días, 10 días, 5 días. Y es ahí donde, por eso nosotros hablamos de logística personalizada. No todos los productos tienen el mismo componente de timing, de tiempo de producto, va a ser diferente, ¿no? Para productos perecederos, que sepáis que se puede enviar en este país ahora mismo, se pueden enviar contenedores refrigerados en transporte férreo, ¿vale? En ferrocarril, que en Europa no se podía hasta hace poco. Hay alguna naviera / freight forwarder que lo está haciendo ahora mismo en el sur de Europa, en el sur de España. Aquí se puede hacer, se puede enviar. ¿Es complejo logísticamente? Sí, claro, porque el contenedor, dependiendo del negocio o el contrato que tengáis con la naviera, hay que devolverlo en el mismo puerto de entrada. Es decir, si entras por Jebel Ali, tienes que devolver el contenedor en el puerto de Jebel Ali. A menos que tengas un acuerdo con la naviera que se pueda devolver en Jeddah. No habría problema, ¿vale? Pero soluciones hay. El transporte, como decía Andrés, desde aquí hasta Jeddah, incluso estamos enviando nosotros camiones hasta Jordania, se ha disparado abismalmente. Un camión a Jordania podrían ser 5.000, 6.000 dirhams. Ahora mismo pagas 15.000, 16.000, 17.000 porque la demanda está ahí. Es decir, pasa un poco con la época del COVID. Pero bueno, soluciones hay. Dentro de nuestro grupo tenemos una solución marítima que se llama Global Free Shipping, que es de las poquitas líneas navieras que están transitando por el canal, por el Mar Rojo. Estamos yendo hacia allí, estamos haciendo servicio de feedering incluso para navieras más grandes, para CMA, para MSC. Entonces, bueno, soluciones siempre hay. Lo único que bueno, hay que analizar el caso particular vuestro para saber si económicamente tiene sentido. Por mucho que podamos llegar, si el producto va a ser tan caro que no lo vas a poder vender, pues igual no tiene demasiado sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que no tenemos ya más preguntas. Parece ser. Nada, os dan las gracias. No sé si Rafael tienes algo que comentar, algo que decir. Nada, solamente bueno, pues agradecer a todos los asistentes. Espero que se hayan llevado una visión bastante exacta de lo que es el mercado emiratí y que les sirva pues para el desarrollo de sus negocios y en algunos casos en aquellos que estén dispuestos al paso de establecerse allí, que sepan que tienen todos estos apoyos, ¿no? Que hay de dónde tirar y hay empresas españolas que lo hacen muy bien, que están allí implantadas y que tenemos una representación española en el mercado muy activa. Es lo que creo que quiero añadir. Muy bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo a todos y nada, hasta la próxima, hasta la siguiente vez que os vuelva a pediros que os liéis. Gracias. Tengáis buen día. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Chao. Un abrazo.